En este video se mostrará la resolución de un problema del tema de molalidad. La explicación del video será en base a los siguientes puntos. Punto A, el soluto, NaCl. Punto B, ecuación de molalidad. C, planteamiento del problema. D, resolución del problema. Y finalmente el punto E, cómo preparar la solución. El cloruro de sodio. En la figura 1 se presenta la fórmula molecular del compuesto. En la figura 2 tenemos una cierta masa de NaCl, el cual está formado por cristales cúbicos de NaCl. En la figura 3 se muestra un recipiente que contiene NaCl, grado reactivo, y este es el tipo de NaCl, cloruro de sodio, que se usa para hacer experimentos. Cuando el NaCl se mezcla con agua, el compuesto se ioniza en iones sodio y iones cloruro. Ion sodio es el catión y el ion cloruro es el anión. Entonces, lo que tenemos en el vaso de precipitado es una solución iónica de NaCl, cloruro de sodio. Se sabe que toda solución se compone de un soluto y de un solvente, y cuando se habla de la molalidad de una solución se deben relacionar los moles del soluto con kilogramos del solvente. Se utiliza la N minúscula para designar a los moles de soluto y Kg es la abreviación de kilogramos. Esto nos lleva a escribir la ecuación de molalidad, la cual expresa que la molalidad es igual a el número de moles de soluto entre kilogramos de solvente. Para terminar con esta sección es importante resaltar la siguiente diferencia. De acuerdo a la bibliografía, se utiliza una letra M minúscula en cursiva para designar a la molalidad, y para designar a la masa del soluto se usa una M minúscula. Es muy importante saber esto para evitar confusiones. Entonces, en conclusión, M minúscula en cursiva, molalidad. M minúscula únicamente, masa del soluto. Ahora pasemos al planteamiento del problema. El enunciado dice así: ¿cuál es la molalidad de una solución que se prepara disolviendo 29.22 gramos de NaCl en 100 mililitros de agua? Y también se proporciona el peso molar del NaCl, 58.45 gramos por mol. Entonces el NaCl, la sal, es el soluto y el agua es el solvente. Ahora escribamos los datos. Conocemos la masa del soluto, el NaCl. Conocemos el volumen del solvente, el agua. Y también conocemos el peso molar del soluto, pero desconocemos la molalidad de la solución. Y esta es la incógnita del problema. Para encontrar este valor se usarán las siguientes dos ecuaciones: ecuación B1 y ecuación B2. Ahora respondamos a la siguiente pregunta: ¿podemos determinar el valor de la molalidad usando estas tres variables que conocemos? La respuesta es no. Entonces, ¿cómo resolveremos esto? Bien, primero se calculará el número de moles del soluto con esta ecuación, ya que se conoce la masa del soluto, 29.22 gramos, y también se conoce el peso molar del soluto, 58 gramos por mol. Entonces, ya podemos encontrar el valor del número de moles del soluto. De acuerdo a la ecuación de molalidad, tenemos que usar masa del solvente. Esta masa debe estar expresada en kilogramos, pero nosotros tenemos volumen, 100 mililitros. Entonces, ¿cómo lo hacemos para convertir el volumen, los mililitros, a masa en kilogramos? Para resolver este problema debemos considerar la densidad del agua, la cual es 1 gramo por mililitro. Entonces, considerando la densidad del agua, podemos escribir que la masa, gramos, y el volumen, mililitros, están en una proporción de 1 a 1. ¿Y esto qué significa? Esto significa que 1 gramo es igual a 1 mililitro. Entonces, si 1 gramo es igual a 1 mililitro, 100 mililitros es igual a 100 gramos. Listo, ya hemos convertido el volumen del solvente en masa, pero la masa debe expresarse en kilogramos y no en gramos. Entonces, para convertir gramos a kilogramos, tenemos que considerar la siguiente equivalencia: 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Por lo tanto, 100 gramos es igual a 0.1 kilogramos. Listo, entonces ahora que ya tenemos las tres variables que necesitamos, masa del soluto, masa del solvente y el peso molar del soluto, procedemos a hacer los cálculos para obtener el valor de la molalidad. Entonces aquí tenemos las tres variables que necesitamos, y en el paso 1 debemos obtener el número de moles de la siguiente manera: moles es igual a masa del soluto entre el peso molar del soluto. Este es igual a 0.503. ¿Qué sucede con las unidades? ¿Cómo eliminamos las unidades? Para eliminar las unidades de masa, los gramos, y obtener unidades de mol, hacemos lo siguiente: en el numerador tenemos gramos entre 1, numerador, y en el denominador tenemos
tenemos gramos entre mol, gramos por mol. Lo que hacemos a continuación es multiplicar las variables que están en el extremo, gramos por mol, y las variables que están en el medio, esto es 1 por gramos. Esto da como resultado lo siguiente: en el numerador siempre se coloca el resultado de multiplicar las variables de los extremos, gramos por mol. En el denominador se escribe el resultado de multiplicar las variables que están en el medio, esto es gramos únicamente. Para terminar debemos cancelar los gramos, entonces el resultado final es n número de moles es igual a 0.503 moles. Ahora continuemos con el paso 2. Tenemos la ecuación que dice que la molaridad es igual a número de moles del soluto entre la masa, kilogramos de solvente. Ahora que ya hemos determinado el valor de la molaridad, pasemos a la siguiente sección. ¿Cómo prepararíamos la solución? El paso 1 consiste en medir la masa de 29.22 gramos de NaCl, el soluto, el cloruro de sodio, mediante una balanza analítica. Entonces medimos la masa del soluto y la colocamos en un vaso de precipitado. Finalmente medimos un volumen de 100 mililitros de agua destilada, el solvente, usando una probeta, y lo agregamos a la masa de NaCl, y de esta manera preparamos la solución iónica de NaCl 5 molal. Si deseas apoyar al canal, suscríbete. Gracias por ver el video.